24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. We took a whole day up trying to get away. La periodista Victoria Prego. Un referente del periodismo en la actualidad. Es Victoria Prego. Que sabe mucho de transiciones, Victoria Prego. Premio Nacional de Televisión 2018. Por eso he querido hablar con Victoria Prego. Buenos días. Muy buenos días a todos, gracias. Sin un periodismo libre, honesto y veraz, no habrá democracia que sobreviva. Victoria Prego. Somos Marina Agrelo. Y Carlos Pinto en directo desde Radio CES. Continuamos en Días de Radio. Hoy viene a brillar a Días de Radio una mujer que forma parte de la historia viva del periodismo en España. Una periodista que ha trabajado en todos los medios habidos y por haber, y una persona que tiene más premios que yo años casi. Ella es Victoria Prego. Bienvenida. Muchas gracias por venir. Un para aplauso, ella. por favor. Gracias a vosotros. Antes de comenzar con su trayectoria, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Puedes tutearme, ¿eh? Encantado. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de una entrevista que le han hecho hace años, y es que dijo que no tenía un objetivo cuando empezó en este maravilloso oficio que es el periodismo, que a todos aquí presentes nos encanta, sino que solo querías hacer bien tu trabajo. Quizás esta sea la verdadera clave para hacer un buen periodismo. Bueno, yo creo que es la clave para hacer bien cualquier cosa. Pero efectivamente yo no tenía una vocación definida de periodista, a pesar de que era hija de periodista, ¿eh? Yo pensaba hacer cátedra de internacional, porque yo estudiaba políticas. Pero como tenía tiempo, mi padre me llamaba Toya el meteorito, porque iba chichi haciendo cosas todo el tiempo. A mí, me llamo Victoria, pero en Asturias, mi madre asturiana, a las Victorias se les llama Toya. Bueno, total, que como tenía más tiempo, porque la facultad era por la mañana, me apunté a la Escuela de Periodismo de la Iglesia, que era por la tarde y estaba al otro lado de la carretera. Y terminé periodismo y encontré trabajo. Y al cabo de los años me he dado cuenta que es el único oficio para el que yo servía. Pero me he dado cuenta muchísimos años más tarde. Realmente, objetivo ser periodista. Yo no tenía un objetivo de ser periodista, no tenía una vocación definida. Pero realmente este es mi oficio. A mí esto me llama mucho la atención también porque, para no tener una vocación, la carrera que elegiste me parece como súper centrada, ¿no? Periodismo y ciencias políticas. Primero ciencias políticas y después periodismo. Y yo tengo que decir que de ciencias políticas aprendí mucho. Y de periodismo también, pero el periodismo se aprende fundamentalmente haciéndolo. Y luego, mi objetivo era hacer bien mi trabajo. Sigue siendo el único objetivo que yo tengo en la vida. Hacer bien lo que tengo que hacer. Nada más. Suficiente. Como hemos dicho, has trabajado en todos los medios habidos y por haber, Sí. Pero comencemos con Televisión Española, porque donde, quitando Agencia F, que eran los primeros puestos, digamos que es el primer medio importante en el que apareces en 1974. Fuiste asignada en el área internacional. ¿Cómo se vivía en esa época las comunicaciones con otros países?
Bueno, Televisión Española tenía, y ha tenido hasta hace muy poco tiempo, una magnífica red de corresponsales. Es decir, era era la única televisión, por otra parte, que había, y tenía una magnífica red de corresponsales, con lo cual Televisión Española y Radio Nacional proporcionaban una información internacional de altísima calidad. Nos poníamos en contacto con los corresponsales todos los días, había una ronda, decíamos Moscú, París, Londres, Nairobi, tal, y empezaban a suministrar información, y de ahí se seleccionaba para hacer la escaleta. Pero vamos, esa red de corresponsales era imbatible. Eso se ha perdido parcialmente por cuestiones de supervivencia económica. Una pena. Redacción Noche era el informativo de la 2, que antes lo conocíamos como canal UHF, donde continuaste con tu carrera profesional. En 1976 te tuviste que ir a Londres como corresponsal de Televisión Española, porque tú también eras una de esas corresponsales de esa gran, imbatible red. ¿Y cómo fue esa etapa en tu vida? Pues fue muy interesante. Ahí nació mi primer hijo, Guillermo, y fue muy interesante porque nosotros estábamos iniciando la transición. Y era muy interesante ver cómo nos miraban desde el Reino Unido. Nos miraban por encima del hombro, directamente. Es decir, nos miraban con una cierta paternalismo, un evidente desdén y, desde luego, ninguna esperanza de que saliéramos adelante en la democratización del país pacífica. Pero lo logramos y pasamos a ser admiradísimos por la hazaña lograda. Pero de entrada era así. Y luego porque yo era un periodo muy incierto desde el punto de vista de la supervivencia económica del Reino Unido, y me interesó mucho, la verdad. Lo pasé bien, y eso es también una de las cosas que a mí me anima. Yo me gusta recordar los trabajos en los que les he pasado bien. Admirados por cómo lo superamos y también por un documental de que ya hablaremos, que era sobre la transición. Pero antes quiero hablar de que en 1981 presentaste Al Cierre, que era la tercera edición del telediario, y en esos informativos hubo un gran cambio, y es que se hizo un acercamiento a la hora de contar las noticias y se incluyó incluso más tiempo para la opinión política. ¿Cómo ocurrió ese cambio de tan noticia dura a intentar acercarse al público? Bueno, yo venía de Londres y la BBC en ese sentido es modélica, y yo apreciaba en España un cierto desprecio hacia los sonidos originales, que es una cosa que siempre me ha molestado muchísimo y me sigue molestando. Me encanta eso. Nosotros queríamos hacer un informativo en la que los sonidos originales, o sea, los sonidos, tuvieran presencia, porque no hay cosa que más me moleste que lo que se llamaba entonces colas, que no sé cómo se llama ahora, que son los mudos, o sea, un texto y encima una imagen, pero sin sonido. Eso me parece una aberración. Entonces nosotros dijimos, el sonido es el protagonista de este informativo. Y luego hicimos otra cosa que no hacía nadie. De todo esto me he dado cuenta muchos años más tarde, ¿eh? O sea, en el momento yo estaba a lo mío, a hacer unas cosas, que era que no leíamos, porque entonces no existía el autocue. O sea, lo que pasa, el texto que pasa por delante del objetivo de la cámara, que ahora todo el mundo utiliza, entonces no existía. Por lo tanto, todos los locutores, presentadores, leían un folio y de vez en cuando levantaban el ojo para dirigirse a la cámara. Pero nosotros no lo hacíamos, fundamentalmente porque no lo necesitábamos. Sabíamos lo que había pasado, sabíamos cuál era la noticia, sabíamos lo que teníamos que decir y sabíamos decirlo. Por lo tanto, hablábamos directamente a cámara y luego pasábamos al sonido. Bueno, pues eso resultó ser un impacto. Entonces, y tuvo muchísimo éxito. Pero yo no lo entendía. No comprendía por qué tenía tanto éxito. Pues desde luego Victoria Prego es una institución y un referente del periodismo en España, sobre todo para según qué generaciones, ¿no? Pero para mí
En concreto es un honor tenerte aquí hoy con nosotros en Días de Gracias. Radio. Y vamos a seguir repasando un poco tu trayectoria, porque es impresionante. En 1983 ya presentabas El arte de vivir. Sí. Estrenó el espacio Españoles, donde entrevistó muy importantes personajes de España. A los números 1. Si tuvieras que elegir a 2, ¿podrías hacerlo? ¿Cuáles te quedarías? ¿De aquel programa? Sí, El arte de vivir. Pues vamos a ver al cardenal Tarancón, que fue un elemento importantísimo en la transición española, y probablemente Alfonso Guerra, que fue con el que abrí el programa. Y creo que lo cerré con Felipe González, me parece. También. Pues bueno, pues estos tres. Bueno, y luego ya en 1986 presentabas el informativo de Radio Nacional de España. Vamos a las noticias. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia a la hora de presentar un informativo en radio y en televisión? Bueno, primero la comodidad, porque en radio no te tienes que maquillar, ni te tienes que vestir, ni te tienes que peinar, lo cual es muy pesado. Pero es que la inmediatez de la radio es maravillosa. La inmediatez. Y hay otra cosa muy, muy importante, que en radio puedes hacer gestos al realizador. Y esto te resuelve muchísimo. Ahora hay unos pinganillos que yo no lo soporto, donde te dan órdenes por la oreja y no lo aguanto yo eso. A mí me gusta estar en televisión cuando dirigía programas, porque los dirigía y los presentaba, y que no me den la lata. Yo hacía las cosas. El pinganillo nunca lo he usado, porque no me gusta. Pero la radio es estupenda, porque haces así, tal, y dices, ahora, cortamos, venga, y tal. Fantástico, o sea, es muy cómodo, y la radio tiene un encanto especial para mí, que es el poder de sugestión de la voz. La sugestión de la voz es un elemento muy atractivo. Cuando nos falta la imagen, ¿no? Puede ser que nos cale más hondo. La voz tiene unos ecos que por sí misma resultan diferentes, es diferente el mensaje. Cuando estás en la radio, en la tele, apoyas con el gesto. O sea, la cara también es importante, es decir, tú haces un gesto, te sonríes, tal. Las manos, en la tele las manos también son importantes, que por cierto, a ver si todos los presentadores, todos los periodistas de informativos dejan de hacer así con la mano. Tienen una mano, la izquierda, que como no saben qué hacer con ella están, porque entonces, no sé qué, tal. Por favor. Vamos a ver si nos escuchan desde aquí. Por aquí hay futuros presentadores, ya sabéis. Eso no se hace. Esa mano abajo, por favor. Bueno, quitándolo de la mano, que tiene esas ventajas la tele, pero la radio tiene la voz como elemento fundamental y eso es muy sugestivo. Y sin embargo, uno de los trabajos por los que más se te conoce es La Transición, esa serie documental para televisión que le dio varios galardones y bueno, podemos escuchar también un poco tu opinión sobre ese trabajo. Yo creo que ha aportado una visión global, respetuosa y sobre todo el valor enorme de las imágenes y del sonido de la historia. Es decir, ha recuperado la historia viva. Esto fue en su momento, justo después del estreno de la serie. ¿Sigues opinando igual, me imagino, o no? Sí, recuperamos. Por eso yo siempre digo, vamos a ver, la transición la hicimos, yo me incorporé a este proyecto que estaba recién nacido, estaba en marcha, porque hacía un debate en televisión y entrevistaba cada mes y medio así a Felipe González. Y por primera vez en mi vida profesional, me sacudieron. O sea, me hicieron críticas negativas porque entrevistaba a Felipe González y Felipe González no daba entrevistas a nadie a aquellas alturas ya. Entonces todos los periodistas estaban así y aprovechando que Pisuerga pasaba por ahí, me dieron caña. Y yo no estaba acostumbrada. Claro. Estaba acostumbrada a ser recibida con vítores y palmas en todas partes. Entonces lo llevé mal, me importó que me dieran candela. Y le pedí a Pilar Miró que me dejara retirarme de lo que yo entendía como primera fila. Para mí la primera fila eran los programas en directo, que había hecho fundamentalmente toda la vida. Y entonces me costó mucho trabajo convencerla, pero al final me aceptó. Y le dije, déjame incorporarme a este proyecto que existe, que ya acaba de nacer, que es la transición, y me dejó.
nunca jamás le agradeceré bastante que me haya permitido, porque todo el mundo cree que la transición es mía. Y yo solamente hacía las entrevistas, los guiones, y estudiaba, claro, naturalmente, y la voz y la locución. Pero el valor auténtico de la transición de ese programa está en las imágenes y los sonidos, que el realizador, que luego fue mi marido, buscó por el mundo entero. Porque aquí en España no existían imágenes de la oposición, porque el franquismo no iba a rodar a Felipe González. Y además, en la tele española había muchos negocios por bajo cuerda, y unas cosas que hacían era vender los audios porque tenían nitrato de plata o no sé qué. Entonces, ahí había imágenes, pero no había sonido. Entonces, fíjate tú, él iba a Radio Nacional, teníamos a una chica que era hija de sordomudos, le poníamos las imágenes y decía, está diciendo no sé qué, no sé cuántos, tal. Entonces íbamos a Radio Nacional, cogíamos el archivo y lo pegábamos y entonces, ¡plum!, aquello recobraba la vida. O sea, que es un trabajo... Como Lázaro, levántate y anda. Total. Lo mismo. Entonces, hay secuencias ahí que tienes 10 segundos de la BBC, los siguientes 12 de la ZDF y los siguientes 20 de Moscú. Porque recuperó Elías Andrés, que es el director de la serie, recuperó las secuencias importantísimas de la transición a base de recorrer el mundo y de hablar con los corresponsales y de manejar lo que se llaman descartes, que supongo que sabéis lo que es, pero en fin, lo que sobra de un reportaje. Y así hicimos. Vamos, ríete del Arca Perdida, esto es un auténtico Sí. mapa del tesoro. De hecho, 8 horas de montaje, a veces sacábamos minuto y medio. O sea, que fue un trabajo de marquetería absoluta. Pero yo estoy encantada, Hombre. porque creo que hemos prestado un servicio. Sí, fue increíble, ahora después seguiremos comentando. No sé si conoces a David Broncano o el programa de la Resistencia de Movistar. No vamos a ser como ellos de preguntarte cuánto dinero tienes en el banco, pero hay un rumor que circula que en 1994, en el programa de Un Momento, por favor, se dice que llegaste a cobrar 31 millones de pesetas, que hoy en día serían 187.000 euros para quien no lo sepa. Se puede revelar si es verdad o si es mentira con total confianza. Si no quieres... Es que no tengo ni idea. No debió ser tanto, entonces. Entonces diremos que es mentira porque 31 millones de pesetas creo que todo el mundo nos acordaríamos. Yo me acordaría, desde luego. Es un rumor, entonces. Yo no me suena, vamos, me parece un disparate. Pues por las redes sociales está muy acentuado Pues ese bueno, rumor. mucho me gustaría, pero me temo que se lo han inventado, ¿eh? Bueno, pero algo sí que es verdad, es que eres de las pocas personas que ha llegado a entrevistar al mismísimo rey de España, Juan Carlos I. Eso sí. Uy, 31 millones de pesetas, por favor. ¿Quién los viera? Pues ya está, ya lo podemos desmentir nosotros, esto en internet. Totalmente. Si alguien sabe dónde están, que me lo traigan a mí, no se preocupen. Hablando del rey de España, de Juan Carlos I, yo solo tengo una pregunta y es ¿cómo conseguiste esa entrevista? Un pequeño consejo para futuros periodistas. A ver. Yo he hecho una entrevista al jefe del Estado, al rey Juan Carlos, dentro de un programa que me pidió Fernando Almansa, jefe de la Casa Real, de la Casa del Rey, sobre la monarquía, los 25 años de la monarquía. En ese programa que hicimos y que tuvo mucho éxito en su momento, entrevisté al rey durante 3 días. Estuvimos allí 3 días, pum, que me acuerdo, que Fernando Almansa, que insisto era el jefe de la casa, quería quedarse dentro de la habitación. Me dije, fuera, el rey y yo y nadie más, porque no soporto tener, porque además cuando tienes un testigo, el entrevistado se tensa, porque sabe que le están mirando. Y cuando estás sola con él, es otra cosa, es que te miras a los ojos y ya es un diálogo único. Y entonces le expulsé, que le parecería fatal. Pero obedeció, ¿eh? Hombre, se tuvo que aguantar, claro. Estuvo bien. Y hice la entrevista al rey y fue muy interesante.
En una entrevista sobre la transición, comparaste, poniéndolo como ejemplo, al rey Juan Carlos con la reina de Inglaterra, por su importancia. ¿Crees que en España, que España ha sido o es uno de los sitios donde más se infravalora la figura o el trabajo del rey? En su momento no. Cuando el rey Juan Carlos, que ha tenido un final muy poco honorable, hizo como rey, o sea, yo creo que ha fallado en su deriva, en su aspecto personal, pero como rey de España, su aspecto institucional es impecable. Ha hecho un trabajo magnífico, magnífico. Este señor heredó todos los poderes de Franco, todos. O sea, había podido convertir una monarquía absoluta, que tampoco hubiera durado mucho, porque en el siglo XX en Europa no era posible una monarquía absoluta, pero él realmente heredó todos los poderes de Franco. Y en la Constitución los devolvió al pueblo. De tal manera que yo creo, y luego hizo un trabajo espléndido de acercamiento entre las fuerzas políticas, porque en aquel momento, hasta la Constitución, el rey podía hacer un juego político que después ya no pudo hacer más, porque la Constitución se lo impide. De manera que la figura política del rey y histórica es extraordinaria. Lo que pasa es que finalmente metió la pata repetidamente y se ha retirado. Pero la historia le colocará en su sitio y estará en letras grandes de la historia de España. Bueno, pero no solo se ha dedicado a la televisión y a la radio, sino también a la prensa escrita, tanto en el periódico El Mundo como a día de hoy, que es adjunta al director del Independiente, en donde haces varios artículos de política. Sí, señor. También desde 2005 colaboras en los desayunos de Televisión Española, entre otros sitios, pero de toda esta trayectoria que hemos expuesto así un poco resumidamente, muy resumidamente. ¿Que nos corta? No. ¿De qué medio o de qué programa tienes un mejor recuerdo? Yo tengo un mejor recuerdo de todos aquellos lugares donde me lo he pasado bien. No tengo otro referente. Donde yo he disfrutado, donde yo me he divertido, donde yo he aprendido. Y la verdad es que he disfrutado, me he divertido y he aprendido en casi todos los sitios en los que he trabajado. Me da lo mismo hacer prensa que hacer radio, que hacer televisión. Vamos a ver, si sabes escribir, si tienes facilidad para expresarte por escrito y tienes 2 dedos de frente, hacer radio es fácil y hacer televisión es muy fácil, siempre y cuando no te asusten las cámaras. Claro. Eso sí, es muy he visto importante. por ahí también en alguna entrevista que tú sí que eres todoterreno, a ti no te da miedo ni la cámara, ni el micrófono, nunca te lo ha dado, ¿a que no? Nunca jamás me dio miedo una cámara. Vamos, me acuerdo cuando estaba haciendo el telediario de la Segunda Cadena, año 74, que era un telediario experimental, me hacía unas cosas por la bomba. Me acuerdo un plano que hizo el realizador Melgar, que se llamaba Melgar, que estábamos hablando de Vietnam. Y entonces estaba una caricatura que hacía Alfonso Ortuño de Ho Chi Minh. Y entonces el tío hace un plano de los ojos de Ho Chi Minh y los funde con un plano de mis ojos. Una cosa impresionante. Bueno, pues... Joder, para un informativo Sí. hace tantos años. Bueno, pues es decir, que yo lo he pasado bien en todas partes, realmente. Y si hiciéramos la pregunta al revés, ¿Qué? un sitio del que tengas un mal recuerdo, que haya sido duro ser periodista, tener que contar una historia complicada. Ya, pero es que eso forma parte del oficio. No tiene mayor relevancia. Nos quedamos con lo bueno. Es que a mí me ha ido bien y lo he pasado bien y lo sigo pasando, lo sigo pasando. Eso sí, nunca he estado segura de hacerlo bien. Nunca he estado segura y sigo sin estarlo, O sea, yo cada vez que me pongo delante del ordenador o delante de una cámara o delante de lo que sea, digo, sabré hacerlo, me saldrá bien. Eso lo tengo todavía. Bueno, yo creo que después de toda la trayectoria está claro que mal no lo haces. Pero después de este breve resumen, porque tu trayectoria da para esto y para 5 horas más, queremos saber qué opinas sobre el mundo del periodismo, la situación que vive actualmente el mundo del periodismo. Pues ahora ya hablo como presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.
la situación del periodismo es muy mala. Muy mala. Primero, porque hay muchos más periodistas de los que el mercado puede absorber. Eso es importantísimo que lo sepáis. Por lo tanto, tenéis que ser los mejores, porque si no, no encontraréis trabajo en información. Es verdad que hay un campo muy abierto y muy creciente, que es el de la comunicación. Es decir, no hay una empresa pequeña, mediana o grande que no necesite un comunicador, un experto en relaciones exteriores, en las relaciones de prensa, o un gabinete de comunicación grandísimo. Estoy hablando desde el BBVA hasta Chorizos Pepe. Todo el mundo necesita ahora mismo un periodista que lleve la comunicación. Y ahí sí que hay sitio. Comunicación corporativa. Sí, ahí hay sitio y hay trabajo. En información, que es lo que yo he hecho toda mi vida, las cosas están muy mal porque, primero, se paga muy mal a los periodistas ahora. Están proletarizados. Es decir, es que yo cuando me incorporé a la Asociación de la Prensa como presidenta, esto de hace casi 4 años ya, me contaron un caso, pero muchos más después me han contado, un tío que estaba haciendo crónicas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, estaba haciendo previas y tal, le pagaban 6 euros la crónica. Madre mía. Por Dios, es que esto no es posible. ¿Eso qué significa? Que si tienes que dejarte la piel para cobrar un sueldo mínimo que te permita tener hijos, llevarlos al colegio y estas cosas, estás en muchas dificultades para mantener tu criterio y tu independencia. Sí, y tu integridad como periodista también. Claro, y eso no nos favorece en absoluto. Es decir, yo he vivido la edad de oro del periodismo, donde estábamos muy bien considerados, cosa que ahora no, muy bien pagados, cosa que ahora no, y que teníamos y éramos creídos por la población, cosa que ahora no. De manera que la situación es, en mi opinión, muy mala, sencillamente muy mala. Ahora acabas de comentar algo que también comentaste en una entrevista después de recibir el premio a doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, y es que a día de hoy salen más periodistas que puestos de trabajo hay. ¿A qué se puede deber esto? Pero no más, muchísimos más. O sea, vamos a ver. Ánimo, chicos. Yo puedo engañaros si queréis. No, por favor. Bueno, pues si no os puedo engañar, si no queréis que os engañe, en la Asociación de la Prensa de Madrid se hace todos los años un informe anual de la profesión periodística, que es un retrato muy bueno y muy acertado, muy próximo de la realidad de lo que es el periodismo en España entera. El año pasado había fijos en los medios de comunicación españoles 10.000 periodistas. Ese año habían salido en las final de curso 6.000. El año anterior habían salido 7.000 y pico. El anterior habían salido 8.000. El anterior habían salido 9.000. O sea, están bajando los porcentajes de periodistas, pero si salen 9.000 y 8.000 y 7.000 y 6.000, simplemente de 4 años hacer la suma y compararlo con los 10.000 que están fijos. No hay camino. Aquí hay algo que no funciona. No. Y la causa es porque en todas partes se han puesto una facultad de periodismo, que parece que si no es facultad de periodismo no eres nadie. Y yo creo que esto tiene algo de engaño, porque hay que explicarles a los periodistas, ojo, que esto puede seros muy agradable, pues puede que no encontréis trabajo. Claro. O puede que lo encontréis siempre en comunicación. Eso sí, yo no digo que no lo vais a encontrar, pero en comunicación, en información, con los ERES que hay, con los cierres de periódicos, con la bajada de los salarios. O sea, es que es brutal. O sea, lo que nosotros cobramos ahora, y hablo de mí misma, que ya estoy de salida, no tiene nada que ver con lo que yo cobraba hace 4 o 5 años, pero nada que ver. Es decir, que los sueldos han bajado muchísimo y a los chicos jóvenes se les paga muy mal. Lo siento, pero esto es así. Vamos ahora a cambiar un poco el ritmo de este programa. Vamos a escuchar un poco de música y después te contamos un juego al que vamos a jugar. Muy bien.
nosotros en la mesa también. Miriam Llamas, bienvenida. Buenos días, Marina. Buenos días, Victoria. Buenos días, Carlos. No es asturiana, pero es gallega, que está pegadito. Buenos días. Os vais a llevar bien, yo creo. Mi padre era gallego, ¿eh? Qué bien. Buena tierra. Y mi madre asturiana. Nueva mezcla. Pues voy a explicaros una breve sección que hemos traído para recordar más o menos los premios que tienes, que no son pocos. Hemos llamado a esta sección El hijo favorito, sin querer faltar el respeto a nadie y sin hacer desprecio a ninguno de ellos. Esos premios incontables, premios que ha recibido Victoria. ¿Crees que serías capaz de elegir uno? Dos. Dos. ¿Cuáles? El premio a la historia rescatada, que me dio el año 2000 la editorial Planeta por un libro que creo que se llamaba, no, que se llama Presidentes, que fue una cosa que debería continuar, tenía yo que hacerlo, pero no lo he estado haciendo. Entrevistar a los últimos 4 presidentes del gobierno que existían hasta ese momento y preguntarles por qué hacían lo que hicieron, por qué hicieron lo que hicieron. Ese libro tiene interés porque rescata la historia de España y sobre todo da la visión del presidente. Entonces, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. Ese premio me importa. Y me importan los... Bueno, es que tengo varios que me importan. Tiene muchos premios. Me importan los premios de la Asociación de la Prensa, uno por la transición y otro por la trayectoria profesional. Y me importa el premio Luca de Tena, que me dio ABC, porque mi padre trabajó en ABC muchísimos años. Y me parece que es un honor que la hija de Adolfo Prego sea honrada con un premio en la empresa y la casa donde trabajó mi padre. ¿Podrías decirnos cuál es el que más te ha costado conseguir? Ninguno, porque yo nunca he concurrido a ningún premio. Yo nunca he concurrido a ningún premio. Los premios me los han dado. Del mismo modo que tampoco he concurrido a ningún puesto de trabajo. Me los han dado. Vamos a ver si reconoces el premio que has ganado con estos cortes de audio que hemos encontrado Yo por soy ahí. muy mala, ¿eh? A ver si lo averiguas. A ver, madre mía. Hemos estado en el centro de la historia más brillante y más honrosa de la historia, con mayúsculas, contemporánea de España. A ver si sabes a qué premio, a qué recibimiento de premio pertenece este trocito de tu discurso. ¿Puede ser el Luca de Tena? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Este grupo vocento para mí siempre ha sido y será siempre hasta que me muera ABC, Prensa Española. Será Serrano 61, será Torcuato Luca de Tena, será Guillermo Luca de Tena, Efectivamente. será Luis Calvo, Alfredo Marquerie, Andrés Fagalde. Una de momento. Una de una. En ese momento estaba perdiendo la voz, completamente. De hecho, yo he perdido la voz, pero me han operado el 1 de octubre y la he recuperado. Estás perfecta de la voz, vamos. Es milagroso. Y Pero muy es que- bonita la voz. además. Muchas gracias. Pero es que yo había perdido la voz porque, como tuve un cáncer de pulmón y me radiaron, se me afectó un nervio que se llama, un nombre precioso, un nervio recurrente. Y me paralizó una cuerda y casi no podía hablar. Y ahí se nota mucho. Y eso fue un lujo, que decía mi marido, antes de empezar a hablar, decía, yo es que tenía en el suelo del susto, a ver si no podías A hablar. ver si no podías, lo salvaste estupendamente. Vamos a escuchar el siguiente audio y a ver si averiguas Madre mía. a qué premio pertenece esta felicitación. Permítame que hoy mis primeras palabras sean para felicitar a una compañera suya, querida, que es Victoria Prego. Creo que Victoria Prego es una persona que merece ese premio. Este es, ¿Qué premio? ¿A qué premio y qué persona está felicitándote? yo creo que es el ministro de Cultura y debe ser el Premio Nacional de Televisión. Vamos a comprobar. Ayer el jurado le otorgó el Premio Nacional de Televisión. Pues Dos de dos. 2 de 2. Y era Méndez de Vigo, efectivamente. Vamos a continuar y a ver si al final te damos el premio o no. A ver, Siguiente audio.
Yo creo que ha aportado una visión global, respetuosa y sobre todo el valor enorme de las imágenes y del sonido de la historia. Es decir, ha recuperado la historia viva. Me suena mucho este audio de... Un premio muy importante, sobre todo siendo de donde soy yo. Es la pista. ¿La Orensanía? No. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Han decidido otorgar el premio de Gallego del Año a la periodista Victoria Prego por su serie La Transición. Es que tengo 2 premios yo de Galicia, ¿eh? El premio de Gallego del Año y la Orensanía. El de Gallego del Año, que fue en 2004, y por la serie documental de La Transición. Sí, yo no me acuerdo de los años, pero sí. Pues si nosotros tuviéramos aquí hoy un premio de Días de Radio CES, te lo llevarías, Te lo Victoria. llevarías. Muchas gracias. 2 de 3. Gracias. Muchas gracias, Miriam, por Nada, habernos traído vosotros. esta sección. Vamos a escuchar ahora el nuevo tema de Pink, que se llama Walk Me Home. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time, when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own 2 feet. This conversation ain't coming easily, and darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong going on. Hemos estado hablando sobre La Transición, la serie documental. Me imagino que tuvo que, como nos has estado contando, ese trabajo de documentación por parte de las imágenes también, pero a la hora de transmitir esa información, contrastar esa información, ese trabajo de documentación, nosotros ahora lo primero que hacemos es recurrir a Internet. Me imagino que en aquel momento sería completamente distinto, claro. Sí, yo tuve que leer, leí muchísimo. Fue un trabajo muy minucioso y luego hablé con muchas personas, con los protagonistas de la transición, porque no podía meter a todo el mundo. Pero yo estoy contenta porque hasta ese momento nadie había hablado de lo que había sido el proceso de la transición. O sea, todavía nadie había puesto sobre la mesa lo sucedido. Y tengo que decir que recibí una acogida muy positiva después de un cierto esfuerzo. Yo me acuerdo que hay algún entrevistado que quiero contarlo porque esa frase ha pagado toda mi vida profesional, la pasada y la futura. Un señor que no quería contar, era un ministro de Franco, y dijo, es que yo, mire usted, las cosas que pasan en televisión no me dan ninguna seguridad porque usted realmente, si quiere, me puede manipular. Dije, sí, señor, efectivamente, yo puedo manipularle. Yo me llevo la entrevista, si quiero, si usted me la concede, corto y hago lo que quiera con ella. Esto es una cuestión de fe. Si usted tiene fe en mí o no la tiene. Eso es todo. Y al poco, 3 días así, me llama y dice, a usted sí se lo voy a contar. Bueno, pues esa frase de a usted sí se lo voy a contar pagó mi vida profesional de entonces y de ahora. Esta es la clave de un periodista. A usted sí se lo voy a contar, porque me fío de usted. ¿Y crees que a día de hoy, si se hiciese de nuevo, si a día de hoy no se hubiese hecho esa serie documental y se hiciese ahora, crees que utilizarían el Internet para documentarse? Para empezar, esa serie no se podría hacer ahora, porque no hay ninguna cadena que aguante 5 años para que unos señores buceen en la historia de España y hagan 1,5 minutos por cada 8 horas. O sea, no es posible. No hay ninguna cadena, tampoco Televisión Española, ¿eh? Es decir, no es posible. Y Internet, sí, seguramente utilizarían Internet, pero no encontrarían nada distinto de lo que yo encontré. Lo que pasa es que tardarían menos. Bueno, quizá. Tardarían menos en encontrarlo, no en leer, no en seleccionar, no en decidir qué guión se escribía,
no en hacer las entrevistas, no en cortarlas, no en montarlas. Eso sería también igual. Hemos hablado de las diferencias entre los periodistas, las circunstancias en las que trabajaban antes, cómo trabajan ahora, cómo se documentan los periodistas de ahora, cómo se documentaban antes. Vamos a escuchar ahora un trocito de un discurso tuyo en una entrega de premios para la Fundación Independiente. La ciudadanía ha pasado a considerar que está bien informada porque le llega a su teléfono móvil o a su tableta todo tipo de informaciones, siendo la realidad que, aunque la información es infinitamente mayor, las sociedades occidentales, desde luego la nuestra, están cada vez peor informadas, ni más ni menos. Ni más ni menos. Así es, así es. Es decir, el volumen de información es tan infinito y tan poco contrastado que el ciudadano cree ingenuamente que está mejor informado y está peor, porque, entre otras cosas, la información que recibe a través del móvil no está seleccionada ni jerarquizada. No hay a veces sí, pero también hay multitud de informaciones y de noticias que no tienen autor. Y eso es muy mosqueante, pero que la gente la compra, sobre todo si ratifica sus posiciones personales. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos que han creído que eran dueños ahora de su destino más que antes, resulta que son menos dueños de su destino que antes, porque son más manipulables, infinitamente más manipulables que antes. Antiguamente había menos información, pero toda la información que se transmitía tenía un titular, tenía una cabecera de periódico para empezar, un titular y una firma de aquel que se hacía responsable de lo que ponía debajo. Cuando las informaciones no tienen autor, no hay a nadie a quien reclamar, a nadie a quien discutir y nadie que tenga que dar explicaciones. Por lo tanto, por ahí cabalga todo lo peor de lo peor de lo peor de la época de hoy. Y por lo tanto los ciudadanos están muchísimo más en riesgo de ser manipulados. Acordaros de lo de Cambridge Analytica, que contaron perfectamente cómo cuando el Brexit seleccionaron grupos de usuarios que sabían que tenían unas ciertas inclinaciones y les suministraron informaciones falsas para determinar definitivamente que sus inclinaciones se convirtieran en un voto. Y lo consiguieron. O la clásica historia de las elecciones en Trump, una información que decía que Hillary Clinton tenía un prostíbulo en la trastienda de una pizzería. Y resulta que la información venía de unos chicos de 17 años en Macedonia. Que se lo habían inventado. Se lo habían inventado, naturalmente. O que Papa Francisco respaldaba la candidatura de Trump. Todo eso eran bulos, pero que fueron comprados y asumidos como verdad por millones de norteamericanos. Esto es un efecto dominó, ¿no? Yo lo retuiteo, mi vecino lo retuitea. Y se convierte en verdad. Ajá. Y es curioso que en un momento en el que podemos estar más informados es cuando menos informados estamos. Estamos peor. Y bueno, es un problema que no va a cambiar de una. Lo que sí que cambia es ahora mismo el ritmo de la entrevista, porque tenemos que dar paso a nuestra sección de deportes. Bueno, Mireia, un placer tenerte de nuevo aquí. Igualmente. Buenos días, Victoria. Buenos días. ¿Cómo te ves en el mundo del deporte? Como un pato cojo y mareado. Pues ahora vamos a hacer un jueguecito, ¿vale? Pero si no te sabes las respuestas, ellos te ayudarán. Ya te lo adelanto, no me las sé. Te lo adelanto ya. Bueno, ya se verá, ¿vale? Que te lo digo yo. Son facilitas, te lo digo yo. Bueno. Vale. Vamos a jugar todos juntos, ¿no? Sí, todos juntos. Sobre todo vosotros. Espera, que me he hecho aquí un lío de papeles. Como un pasapalabra, lo tengo yo aquí. Eso, ya estoy.
Como un pasapalabra, si no lo sabemos, Se llama pasamos a la ahora siguiente. Atrévete a contestar, ¿vale? Vamos a ver. Si no Son puedo. facilitos, ¿eh? Pero ellos te ayudarán, no te preocupes, ¿vale? Con la A. Exjugador del Real Madrid y tertuliano en el Chiringuito de los Jugones. Ni idea. Si alguien del público lo sabe, también puede decirlo sin ningún problema. Mira, ¿Nadie lo sabe? Arbeloa, mira, tenemos hasta el rosco en los lados de la pared para que sea más real. Pues es Arbeloa. Vale, ahora esta es más facilita, yo creo. Yo he hecho todo con la mejor intención del mundo, que también hay que decirlo. Con la B. Exjugador del Fútbol Club Barcelona y actual jugador de la Liga Inglesa. Ni idea. ¿Quién? ¿He escuchado por ahí? Boyan. Sí, el Boyan. mismo. Muy bien. Esta era fácil. ¿Y quién es ese? Joder. La siguiente sí que es fácil. Venga, esta sí. Esta es muy conocida. Con la C. Portero español del Oporto. Casado Casillas, Casillas. Este es un poquito Con más la D, difícil. mire ya. Con la D. Tenista que ocupa el número 1 en el ranking ATP de tenistas individuales. ¿Qué? Esto es un poco más complicado, es Novak Djokovic. Djokovic, me la sabía. A ver, una más fácil, a ver. Con la I. Que he saltado varias, ¿vale? Con la I. Porque he visto el material que tienes, Sí, claro. claro, por eso. Exciclista navarro. Indurain. ¡Vale! Muy bien, Victoria. La M se la sabe seguro. También, iba por ahí ahora. Messi. Correcto. Muy bien, sí, así es. A ver, esta también es bastante clásica. Exbaloncestista español que jugaba como escolta, alias La Bomba. ¿Con qué letra? Con la N. Con la N. Ni idea. La bomba, nada, ni idea. ¿Nada? Nada. Alguien entre el público seguro que se lo conoce. Navarro, ah. Esto de fácil no tiene nada, Mireia. Yo tampoco sé ninguna, A ver, esta sí, ¿no? Os voy a saltar hasta la P, ¿vale? Jugador catalán que ha dejado la selección española. Hasta me la sé. Y que hace poco salió en La Resistencia. Con la P. ¿Piqué? ¡Uy! Ah, pero vamos, yo no sabía que había salido ni nada. Pero por la P no se me ocurre otra. Bueno, y ya otras dos más y ya me retiro, ¿vale? Humillada estoy. En público. Para nada. Con la V. Espérate, ¿dónde está la V? Pregúntame por Nadal, que eso no lo sé. Residencia del Baskonia, con la V. ¿Residencia de qué? Del Baskonia. Baloncesto. Un pueblo vasco. Bueno, ciudad. La ciudad de... Vitoria. Muy bien. Y por último, esta ya es bastante actual. Con la Z. Zidane. Pues muchas gracias, Victoria. Yo pensaba que me había portado muy bien, pero he visto que... Te has portado fatal. He ido Es bastante- que, claro, Mireia, tú eres una bastante- experta en deportes y nosotros Claro, yo pensaba nosotros pues no. que era bastante... Yo normalita las preguntas, pero yo he la visto que no. sección de deportes me la salto entera. ¿Tú eres de esas también? Mi Entera. abuela también es de esas. Que dice, hija, yo te veré, pero mientras que no salgas no te voy a ver. Así que ahí estoy. Pues muchas gracias, Victoria. Gracias a ti. Y espero volverte a ver pronto. Gracias. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Bueno, esto ha sido todo, ha sido bastante corto, pero espero que fructífero para Victoria Prego, que tenemos un gran placer de tenerte aquí, porque yo creo que todo el mundo ha aprendido algo de esta entrevista, del periodismo, de cómo está, de cómo fue, cómo ha ido cambiando y cómo eres la historia viva, con los presidentes, con el cambio en Telemadrid, los informativos, todo el cambio que has hecho para el periodismo en el que nosotros a día de hoy queremos triunfar como lo has hecho tú. Gracias también a Eduardo Álvarez y Diego Arce, que iban a acompañarnos también hoy aquí en la mesa y van a hacer una sección para pasárnoslo bien junto a ti, Victoria. No han podido subir, pero muchas gracias desde aquí y, por supuesto, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Ha sido muy agradable y me ha encantado, sobre todo, esa humildad que transmites y sobre todo esa sabiduría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Time between, it's something that I feel. I know you heard
just 'cause